Muy bien, vamos a ver cómo el computador, cuando tú haces la declaración de una variable, administra y gestiona esta información. No es que de loco tú colocas un identificador o un tipo delante de una variable. Cuando tú colocas un tipo, estás definiendo el tamaño de la memoria o la celda donde se va a almacenar la información. Recuerda que una variable es como si fuese una cajita, ¿no? Una cajita donde se almacena información. Es decir, si esta cajita tú le pones el nombre de juguetes, ¿ya? Estás asumiendo que esta caja va a ser exclusivamente para guardar juguetes. Si eres ordenado, tú haces eso, ¿no? Pero imagínate que tú tienes, por decir, tienes tus muñecos de acción, se me ocurre que tienes tu cubo Rubik, tienes, bueno, no sé qué juguetes más hay, se me ocurre que tienes, por decir, un trompo, ¿no? Se me ocurre que tienes esos juguetes. Y bueno, son juguetes medianamente accesibles para poder, yo que sé, acomodarlos o guardarlos acá, ¿no? Pero imagínate que ahora tú tuvieses, se me ocurre ahora, tu papá, asumiendo que estás en tu infancia, tú lo has comprado uno de esos coches que funcionan con motor a pilas, ¿ya? Y donde tú te puedes subir, ¿ya? Te puedes subir para que puedas pasear, ¿ya? Puedes entrar. Entonces, mira, esto es un juguete grande. Sin embargo, este juguete no lo puedes incorporar acá, en esa caja. No puedes guardar en esta caja ha sido pensada para guardar estos tipos de juguetes. Si quisieras guardar este juguete, necesitarías una caja más grande, ¿verdad? Esa es la idea de la tipificación. La tipificación de datos asume de que dependiendo qué tipo tú coloques delante de la variable, vas a poder declarar un tamaño de caja para almacenar información. La información en el ejemplo que te estoy poniendo son los juguetes. En el caso nuestros van a ser valores numéricos, enteros, yo que sé, flotantes, reales, entre otros. ¿Sí? Entonces, cuando tú declaras la variable entera A, es como si tú estuvieras accediendo o comprando un cajón, si quieres verlo, para poder guardar datos. Entonces, cuando tú declaras, por ejemplo, otra vez un int b, haz de cuenta que nuevamente compras un cajón de ese tamaño. Entonces, ahí vas a poder guardar cualquier valor, ¿no? Siempre y cuando ese valor no exceda el tamaño del tipo, de la caja, si quieres verlo así. Esa es la tipificación. Entonces, por ejemplo, cuando tú declaras un X, float X tiene más información que un entero, porque el entero solamente guarda la parte entera, si quieres verlo así, valga la redundancia. En cambio, un float, aparte de guardar la parte entera, necesita guardar la parte decimal. Entonces, la caja que se declara, por decir, para un float es más grande. Y recuerda que cuando hablamos de caja, podríamos hacer la analogía de espacio. Espacio. Si tú tienes muchos juguetes, esos juguetes ocupan espacio en tu dormitorio o en donde tú vivas. Mientras más cajas vayas comprando, vas a tener que requerir más espacio. Lo mismo ocurre cuando hablamos de programación. Las variables ocupan espacio, pero espacio que está asociado a la memoria RAM del computador para poder estar a disposición en tiempo real. Pongamos que esta es la memoria de un computador. Entonces, cada vez que tú declaras una variable entera, haz de cuenta de que una variable entera va a ocupar, si me ocurre, una celdita. Cada vez que tú declaras una variable flotante, haz de cuenta que una flotante va a ocupar aparte de la parte entera, otra celdita para la parte decimal. Entonces, el compilador, cuando revisa tus declaraciones, va reservando espacio de memoria para que esa memoria esté disponible al momento de la ejecución del programa. Es decir, que esto esté ahí, que nadie más pueda ocupar ese espacio. Es decir, que en programación, cuando tú te compras una cajita y la colocas en una esquina, no puedo colocar la misma caja encima, en el mismo lugar. Es decir, que se transpongan, que se intersecten. No hay eso, sino que una caja estará a su lado o encima, apilada, ¿no? No solapándose o intersectándose. No hay eso. Lo mismo ocurre, ¿no? En programación. Las variables, cuando se las declaran, dan a entender de que van a ocupar espacio en la memoria. Entonces, cuando tú declaras ahora una estructura, se me ocurre si nos vamos a un punto, ¿sí? Cuando tú dices P, estás indicando que P va a ser un punto, pero habíamos dicho que un punto, en la declaración que habíamos hecho arriba, va a ser un conjunto de dos datos, que justamente esos datos para nosotros, por ejemplo, podrían ser enteros. Entonces, cuando tú declaras un punto, automáticamente la memoria del computador reserva dos espacios.
porque un punto tiene dos enteros. Entonces agarra esto. Ahora, si yo declaro, por decir, un color, cuando yo declaro un color, el compilador entiende, a ver, ¿qué es color? Muy bien. Color es una estructura que ha diseñado este programador. Muy bien. ¿Cómo lo ha definido un color? Ah, muy bien, tiene tres datos, RGB. Entonces, en la memoria, asume de que el color va a ser una combinación de tres datos. Es decir, que acá estas tres celitas van a estar ocupadas y nadie más las va a poder utilizar. Estás reservando memoria. Eso es lo que hacen los lenguajes tipificados. Los lenguajes tipificados asumen que tienes que declarar un tipo de variable para poder utilizar la variable como tal, un tipo de dato, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando tú declaras una variable, algo que es muy importante tener en cuenta es de que en el compilador, bueno, no el compilador, sino el programa, cuando tú declaras, por ejemplo, la variable A, que podría ser esto que te lo he marcado con rojo, necesita poder acceder a lo que está dentro. Se me ocurre que acá tengo 7. Entonces yo necesito saber qué valor está guardado en esa cajita o en esas celdas, si quieres verlo. Entonces, cuando tú declaras una variable, el computador lo que hace es declarar una referencia, ¿sí? La dirección. ¿En dónde está A? Podríamos asumir que por decir esto están 1, 2, 3, 4, asumiendo que podríamos tener una distribución de filas, columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La variable A, por ejemplo, está en la fila 1, columna 1. Eso puede ser para nosotros una analogía a una dirección. A está en la posición 1, 1, una dirección, la dirección 1, 1, 1. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, si nos vamos a hacer más un code de A, el compilador va a ver, tengo una lista de variables. A está en la posición 1, 1. Entonces va y busca. La posición 1, 1, 1, 1 está acá. ¿Qué valor está dentro de esta casilla? Muy bien, 7. Entonces imprime 7. Esa es la manera en la que, por decir, de manera análoga, administra la información un computador cuando estábamos ejecutando un lenguaje de programación. Entonces, cuando nosotros declaramos una estructura, por decir, te había dicho P va a estar acá. Esto va a ser P. Pero P ya no simplemente es un, un tipo de datos simple, como lo habíamos asumido en A. P puede que esté en la posición, se me ocurre, 4, 1, pero internamente P tiene información, es decir, tiene varias cajitas. Haz de cuenta que, haciendo la analogía, una estructura de datos es como si hubieras creado una caja más grande, ¿sí? Donde internamente has creado distribuciones. Acá tengo una cajita para manejar otra cosa y acá tengo otra cajita para manejar otra cosa. Y acá tengo otra cajita, se me ocurre. Una estructura de datos agrupa, ¿no? Esa es la idea de una estructura. Entonces, para poder manejar la información que está dentro, yo necesito primeramente agarrar esta caja y luego acceder a la caja que está dentro de la caja. A eso quiero ir. Así que si yo quisiera cambiar, por ejemplo, la posición de X de esta variable P, yo tendría que agarrar P. Para poder entrar internamente a la estructura, utilizamos el punto. El punto es un comodín, si quieres verlo, o es un operador dentro de programación que me permite acceder a lo que hay dentro de las cajas. Entonces, yo puedo entrar p.x es igual a 10. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Agarra p. Muy bien, voy a agarrar p. Agarro p está en la posición 4.1. Entonces voy a ir a la posición 4.1 acá. Se me ocurre esto de acá. Todo esto. Y cuando coloco p.x, estoy diciendo, muy bien, agarra su x. Entonces, probablemente esta puede ser que sea su x. Y a su x dale un valor de 10. Entonces, para poder ingresar a los elementos internos de un objeto o de una estructura como tal, utilizamos este operador que lo conocemos como punto. Y eso está muy asociado a cómo administra la gestión o cómo administra de manera adecuada, perdón, la memoria del computador. He tratado de un poquito representarte cómo más o menos está representada la información del computador. Entonces, mira, puede haber inclusive, como te había mostrado hace unos instantes, más cajitas dentro de otra caja. Entonces, para poder acceder a esa información, es el grande, que vendría a ser P, el elemento de esta caja, su etiqueta, que por decir podría ser, se me ocurre. Acá podríamos asumir que esto es una ficha, pues ficha o fich, punto, punto, punto X.
¿Te das cuenta? Eso era una ficha que vendría a ser, por ejemplo, todo esto, el punto que podría ser esta cajita y accediendo a lo que está dentro. Esta estructura jerárquica se utiliza bastante en programación y más que todo en desarrollo de videojuegos. ¿Por qué te digo eso? Porque un videojuego, los objetos que van a estar siendo parte y por la facilidad que nos va a dar seguramente un motor de videojuegos, todos estos elementos se van a tener que agrupar, es decir, que uno va a formar, va a ser parte de otro objeto más grande y ese objeto va a ser parte de otro objeto más grande. La combinación de varios objetos nos van a permitir de alguna manera crear complejos objetos que de alguna manera puedan ser administrados y nos permitan representar quizás de manera visual y administrar de mejor manera toda esa información que tenemos en cuanto a un determinado contexto.